Bueno, pues yo les voy a hablar de la biodiversidad y la adaptación en el contorno urbano, en el entorno urbano. Eh, este tema de biodiversidad, adaptación, de entrada es un tema novedoso. Las agendas sobre biodiversidad y sobre cambio climático siempre han estado paralelas pero separadas, y el tema de ciudades, por otra parte, también ha tenido sus propias agendas. Yo voy a hablar mucho, sobre todo desde el marco de los compromisos internacionales. Básicamente mis marcos de referencia son los convenios que están en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y el CDB, el Convenio sobre Diversidad Biológica, y además otro marco de referencia importante es Hábitat, también de la ONU. Entonces, bueno, pues eh, así como les cuento que ahorita que han sido agendas paralelas, hay un trabajo en los últimos años muy importante por empezar a unir estas agendas, y las ciudades son, digamos, un entorno privilegiado para esta unión. Entonces, bueno, pues empecemos con algunos antecedentes. En primer lugar, bueno, pues hay, eh, hay un reconocimiento cada vez más importante de que las ciudades y el entorno urbano necesita tanto de la conservación y del uso sustentable de la biodiversidad, como de la construcción sobre la resiliencia. ¿Qué pasa con esto? Eh, Vayámonos hace 20 años, ¿no? La biodiversidad era un tema de entornos rurales, la biodiversidad era el tema de mantener los ecosistemas y los hábitats. No se hablaba tanto del consumo, se hablaba poco del consumo de los servicios ecosistémicos. Entonces las ciudades siempre estaban desvinculadas del tema de la biodiversidad. Y en las ciudades, la atención a los entornos, digo, no a los entornos, perdón, a los impactos climáticos, estaban manejadas desde la idea de la protección civil. Entonces, la adaptación es una agenda muy nueva, es una agenda que sigue en construcción, y la biodiversidad es una agenda que se mantenía lejos de las ciudades. Pero hay retos y hay condiciones que hacen que las cosas se tengan que replantear. Entonces, bueno, algunas de las cosas que han pasado ahorita, de los reconocimientos que han pasado, pues yo diría que en los últimos 10 años, pero eso no quiere decir que ya estén afianzados, sino al contrario. O sea, realmente estamos en un momento clave para poder meter mucho más esta agenda en el desarrollo urbano. Pero algunos de estos conceptos claves, por ejemplo, el de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Yo sé que ustedes están tomando un curso sobre cambio climático, entonces no me voy a meter tanto en las definiciones de la adaptación y de la resiliencia y de la vulnerabilidad, pero sí hablar del tema de adaptación basada en ecosistemas, que es un enfoque que dice que la adaptación necesita de los servicios ecosistémicos para poder ser real. Es una, como ustedes seguramente habrán visto en otras presentaciones, uno de los principios de la adaptación al cambio climático tiene que ver con el no regret o no arrepentimiento. Eso quiere decir que las medidas de adaptación tienen que ser medidas que funcionen bajo cualquier escenario de cambio climático posible. Y en este sentido, la conservación de los ecosistemas, la restauración de los ecosistemas y su funcionalidad es algo útil en cualquier escenario climático. Cambie, haya impactos extremos o no los haya, la conservación de los ecosistemas siempre va a ser algo necesario, y mucho mejor que otras cosas, como por ejemplo la construcción de infraestructura, que puede servir para ciertos escenarios climáticos, pero para otros no. También hay un reconocimiento de que adentro de las ciudades hay biodiversidad y hay conectividad. eh, Se excluía a las ciudades del tema de los ecosistemas, pero de repente, en entornos cada vez más transformados, áreas como los parques urbanos, como los jardines, como el arbolado que hay en las calles, empiezan a tener una importancia para temas de conectividad. Y también, pues, también temas como, por ejemplo, las especies invasoras, las plagas, también empiezan a tener cada vez más visibilidad en los impactos que pueda haber en la calidad de vida. Luego, también importa la biodiversidad dentro del entorno urbano, pero también el entorno de la ciudad, cómo la ciudad se contacta con su entorno, cómo lo afecta y cómo se beneficia. Y bueno, la primera afectación clave es la demanda de servicios ecosistémicos, que es un tema en el que voy a
pues voy a estar continuamente regresando. ¿A qué nos referimos con demanda de servicios ecosistémicos? Bueno, pues no solamente provisión de bienes y servicios, que eso pues en un mundo con comunicaciones y cada vez más globalizado, a veces estamos acabándonos bienes provenientes de ecosistemas que están muy lejos, pero los seguimos afectando. Pero vámonos al más claro, el agua, ¿no? La provisión del servicio hídrico pasa pues, por una transformación enorme de las cuencas que están cercanas a una ciudad. Y tanto el uso del servicio hídrico como el impacto en las aguas residuales, por ejemplo. Entonces, ese es un solo ejemplo de cómo las ciudades impactan en el entorno de la biodiversidad. Eh, Después, bueno, está el consumo de los servicios, de los bienes y servicios ecosistémicos y el impacto en la generación de residuos, y aquí hablamos no solamente de aguas residuales, la generación de basura claramente está afectando suelos, mantos y hábitats, y también tiene que ver con que hay cada vez más población urbana. Ahorita vamos a ver algunos datos, y esto hace a las ciudades pues un lugar privilegiado para poder establecer sensibilización, educación y comunicación, tanto sobre biodiversidad como sobre cambio climático. Y aquí, bueno, vámonos a algunos datos, ¿no? Eh, este dato es el que tiene ONU Habitat, el primero, en el tema de ciudades resilientes, y lo que nos dice es que 80% de las ciudades más grandes son vulnerables a los efectos de los terremotos y 60% corren el riesgo de marejadas y tsunamis. Esto es muy importante. La población urbana está creciendo considerablemente en las zonas costeras. Las ciudades más grandes del mundo están muy cerca de zonas costeras. Bueno, una de las excepciones es la Ciudad de México, que tiene otros problemas, el hecho de que esté a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, llevar todo el agua, subir el agua y luego bajarla es un costo enorme, pero la mayor parte de las ciudades están creciendo en zonas costeras, zonas bajas. Eh, bueno, y todas las ciudades se enfrentan a impactos causados por el cambio climático. En 2011 el costo de los desastres urbanos se estimaba en más de 380 mil millones de dólares. Cuando yo ya hablo de miles de millones de dólares, ya no me imagino ni siquiera en mi cabeza lo que implica esa cifra, pero implica el Producto Interno Bruto de muchos países. Ahorita estamos viendo los efectos devastadores de los huracanes en el Caribe, y no solamente podemos hablarlo en términos de millones de dólares, sino también en términos de lo que impacta en las economías, sobre todo en las economías pequeñas o en las economías medianas, el reponerse de un desastre. Y esto contrastado con que la mitad de la población mundial vive en ciudades. Por ejemplo, para el caso de México, 76% de la población del país habita en localidades de más de 2.500 habitantes, que en las estadísticas de aquí se consideran ya zonas urbanas. O sea, estamos hablando de que somos un mundo con la población urbana y con todo lo que eso implica, lo que les dije en la diapositiva anterior. Y pues esto hace, y las condiciones en las que se están desarrollando las ciudades, pues hace que seamos cada vez más vulnerables ante el cambio climático, porque este proceso de urbanización ha sido muy rápido. ¿Qué implica este rápido proceso de urbanización? Bueno, pues la migración del campo a las ciudades mayoritariamente se ha dado en un contexto donde la población que migra habita en zonas periféricas, en zonas que no tienen acceso a servicios, en zonas que pueden ser frágiles e inestables en el sentido ambiental. O sea, las personas se ubican en terrenos no irregulares en términos de tenencia de la propiedad, y por ejemplo, pues en laderas, en barrancas, en sitios que se deforestan y que no tienen que pierden sus barreras naturales frente a los impactos climáticos. Entonces, pues sí, este es el mundo al que nos estamos enfrentando, que de entrada ya trae mucha desigualdad incluida, mucha desigualdad en el acceso a las ciudades, mucha desigualdad en la posibilidad de que las personas adquieran terrenos o adquieran vivienda en zonas más seguras. Pues a eso, que ya de por sí es un problema, se le suman los impactos del cambio climático. Aquí hay
aquí hay, este mapita está más bien enfocado a cómo las grandes ciudades se ubican en zonas de alta biodiversidad, que es la otra cosa, ¿no? Cómo el entorno urbano está afectando. Entonces, por ejemplo, eh, lo puse porque lo que nos está hablando es a nivel mundial, digo, con lo que pues una escala mundial nos puede dar, que es nada más algo orientador, pues lo que vemos es en 50 años, de 1950 a 2000, cómo había tres grandes centros de población de más de 18 millones y ahorita pues tenemos un mundo, bueno, este era en el 2000, ahorita creo que podemos ver más hacia cómo estamos hacia 2025, pues un mundo absolutamente urbano. Eh, Ahora, hablemos un poco de los instrumentos. Bueno, me fui justamente a las dos convenciones. Ustedes saben que derivados de la Cumbre de Río, de la Cumbre de la Tierra en 1992, pues hay tres grandes convenciones sobre medio ambiente que han sido las que han marcado la agenda internacional en temas medioambientales, que son el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y uno que no pongo aquí, que es el Convenio de, de, de Lucha contra la Desertificación. Eh, Ahorita nos enfocamos nada más en estos dos. Yo creo que el convenio de la lucha contra la desertificación es un convenio muy olvidado por muchos países y realmente central para la provisión de alimentos, pero no vamos a hablar ahorita de este, nos vamos a enfocar en diversidad biológica y cambio climático. Y bueno, eh, hay otros compromisos internacionales que se suman a esto, donde está la convención, donde está el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, más conocido como Hábitat, que en 2016, si ustedes recuerdan, en Quito fue Hábitat 3 y sacan un documento muy bonito que se llama La ciudad que necesitamos hacia un nuevo paradigma urbano, pero también hay otros compromisos que suman y que abonan a la necesidad de pensar conjuntamente adaptación y biodiversidad en el entorno. Está temblando, espérenme, nos tenemos que bajar, está temblando. María, ¿estás bien? Júntense dos filas, con cuidado. No hay nadie más. ¿Seguro? Bien, vamos. Nadie más, nadie más. Pegados a la pared, por favor. Voy a retaguardia con las chicas. Estuvo bien feo. Qué bueno que te vamos a hacer. Vámonos en silencio. Pegados a la pared, con cuidado.
No, no, porque puede ser un celular. María, ¿estás bien? Allí no hay nadie, Mari. Yo creo que debes de cancelar. Espera que ella se contacte por teléfono. Necesito que entre, por favor. Necesito que se regrese. Pídale ahí.
¿Qué pasó, guapo? 21. Nada, estoy viendo que mis edificios estén completos. Ay, bueno. Hola. Hola María, ¿estás bien? Sí, pero estuvo horrible, horrible. ¿Podemos reprogramarla? Es que apenas nos evacuaron y acabamos de volver. Sí, sí, Ok, por me da mucha supuesto. pena, pero estuvo fuertísimo. No, por Dios. Eso sí De hecho, ni pasa, siquiera María. me he podido comunicar ni con mi marido ni con mis hijos. Pero bueno, reprogramémosla para la semana que entra, María Isabel, ¿te importa? O para el No, jueves, no, si quieres, para este jueves. muchas gracias y que todo esté bien. Gracias, hasta luego. Ay, Chao. bueno, Ánimo. gracias, chao. Chao.